¿Y ahora qué? Porque con todo esto y los 2 misioneros para el 1.000.000 de musulmanes y los grupos étnicos y todo lo demás, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago? ¿No? Y hay algo práctico que podemos hacer, y es algo que se llama mapeo espiritual. Y quizás ya lo estudiaron, quizás ya lo vieron en alguna materia, pero yo les quiero traer esto como para ir cerrando esta idea, porque Dios es un Dios práctico. Jesús fue alguien práctico. Todo lo que Él hizo fue práctico. Todo lo que nosotros leemos en el Evangelio fue práctico, y Él nos llama a nosotros también a ser prácticos, ¿sí? Y esta palabra mapeo espiritual viene de esta palabra cartografía. ¿Qué significa? Investigar, analizar, significa buscar las raíces, buscar la historia de un lugar. Por ejemplo, un barrio en el que estén trabajando ustedes. ¿Qué? Un barrio, un nombre. Santa Ana. ¿Sí? Santa Teresita. Santa Ana. Bueno, ahí podríamos hacer un mapeo espiritual y ahí estaríamos todo el día. Santa Ana también, ahí podríamos hacer un montón de investigación. Tenemos, por ejemplo, si estamos trabajando en el barrio Santa Ana, ¿cómo está compuesto? ¿Cuál fue su historia? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Cómo está compuesto? Un mapa del lugar, y orar específicamente para que el Señor nos muestre cosas históricas y específicas de ese lugar, ¿no? Tenemos un mundo espiritual que es muy real, un mundo invisible donde hay demonios y hay ángeles, ¿verdad? Y realmente nosotros vemos en las naciones, en las culturas, en los lugares donde estamos, vemos realmente que el enemigo ha puesto todo su esfuerzo para que lo de Dios no se levante, ¿no? Como dice Juan 10:10, yo vine a robar, matar y destruir. Pero lo que más me gusta de esta palabra es lo que viene después. ¿Qué dice? Yo he venido a traer vida y vida en abundancia, ¿no? El Señor por eso quiere que nosotros tengamos esta visión correcta de este mundo espiritual, de este mapeo espiritual, donde estoy trabajando, tengo que hacerme un mapa, dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, quiénes son los niños que tienen que venir a mi escuela bíblica, hacia dónde yo quiero como llevar este evangelio, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que tenemos un enemigo. Segunda de Corintios 2:11, ¿no? Corintios nos habla tanto acerca de esto, ¿no? De este enemigo que nos ha cegado, que ha cegado el mundo, que no quiere que resplandezca la luz, que quiere que esté en tinieblas. Pero ahí necesitamos los atalayas de Dios. Necesitamos levantarnos como su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos, ¿qué cosa? Batallar y que estas almas vengan al conocimiento de Cristo. ¿Amén? Tenemos que identificar cómo el enemigo se mueve. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? ¿Qué es lo que está haciendo en el barrio donde estoy trabajando? ¿Qué es lo que está haciendo en la zona donde está mi congregación? ¿Qué es lo más fuerte por lo que tengo que batallar, que orar y para decirle al enemigo que suelte las almas, ¿no? Y los lugares donde quiero ir. Si quiero ir hacia Tailandia, la prostitución, el tráfico humano es tan grande ahí. Bueno, Señor, dame la estrategia. ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? ¿Qué es lo que puedo? ¿Cómo puedo capacitarme? ¿Qué puerta tengo que golpear? Tengo que saber identificar cómo el enemigo se está moviendo en el lugar donde estoy o hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y este versículo que decíamos, que el enemigo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Pero qué tremendo que el Señor nos ha dado armas espirituales, ¿no? Y es lo que oraba una de las hermanas: Señor, danos de estas armas, danos de esto espiritual. Mientras yo oraba, el Señor me decía que Él en esta escuela lo que iba a hacer era una catapulta que iba a llenar como de fuego del Espíritu Santo para impulsarlos a los sueños de Dios. Y yo declaro esta palabra profética sobre cada uno de ustedes, que cada uno está siendo revestido con poder y fuego, lleno de estas armas que el enemigo nos quiere robar, nos quiere quitar, pero el Señor en su infinita gracia y bondad, Él quiere encender, quiere fortalecer, y son estas armas: la palabra, la oración, la fe, el ayuno, la intercesión, la alabanza, la adoración. Miren, la adoración es la mejor guerra, la mejor arma espiritual, la mejor guerra espiritual que podemos tener. ¿Estás luchado? Empieza a cantar alabanzas.
hay algo que no te está saliendo en el lugar donde vos estás, hacé caminatas de oración y de intercesión y alabá, adora el nombre de Dios y vas a ver cómo las puertas van a ser levantadas. A nosotros nos pasó muchas veces en Asia, cuando el enemigo no quería, nos cerró las puertas, pero el Señor, le dijimos, Señor, ¿cuál es tu estrategia? Señor, en medio de esto, Señor, danos tu estrategia. Y el Señor solamente nos dijo, canten. Una vez un niño por el que fuimos a orar, de 7 años, ya estaba en su lecho de muerte, los padres no tenían más esperanza. Fuimos a orar por ese niño ahí en India y el Señor lo único que nos dijo es canten esta canción, Golpe de Guerra. ¿Saben? Esa canción muy antigua, ¿no? Es golpe de espada, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, yo no soy muy buena en las canciones, ¿no? Es la alabanza, ¿no? Que sale del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, y cada golpe de la espada de Dios es con tambor, ¿no? Decía, es con pandero, ¿sí? Trompeta y tambor. Y el Señor nos dijo 7 veces, canten esa canción. Nadie nos entendía, hablaban todos hindi, pero el Señor nos dijo que cantáramos esa canción. Lo único que hicimos fue obedecer, ¿no? Golpe de espada, golpe de guerra, es la palabra de Dios. Golpe de espada, ¿no? La palabra, la proclamación, la intercesión. Y nos fuimos sin saber qué pasó con ese niño. Y a los 2 días nos llama su papá. Dice, no sé qué pasó, pero mi niño hacía 2 años que no se levantaba de su cama. Se levantó, jugó, estaba saltando y creemos que Dios va a terminar este milagro. Amén. Esas son las armas que el Señor nos entrega. Otra vez estábamos predicando en medio de ahí de musulmanes y en medio al frente de un templo hindú, parecía todo contradictorio, en medio de un lugar en Asia. Y vino un hombre agachado así que no podía caminar por un montón de tiempo. Y decía, solo quiero una medicina. Habíamos atendido a 250 personas. No teníamos nada de nada, ni un ibuprofeno, nada. Ya no nos quedaba nada. Lo único que teníamos era la oración. Lo único. Lo único y lo más valioso. Oramos por la persona y estaba encorvado y empezó a enderezarse y empezó a decir, ¡magia! ¡Me hicieron magia! ¡Me hicieron magia! Y ahí nos preguntó, ¿qué es lo que me hicieron? ¿No? Y nosotros le empezamos a hablar de Jesús. Y empezó a saltar y a decir, Jesús, Isa me sanó, ¿no? Isa me sanó. Y realmente estas son las armas que el Señor nos quiere dar. Pero tenemos que pedírselas, Señor, dame esta estrategia. Para esto es este mapeo espiritual. Señor, lo que vos tenés para mí, ¿no? Señor, estamos en esta guerra constante, en el lugar donde estoy. Si lo quiero ganar, Señor, mostrame. Estábamos en un lugar en China, en el norte de China. Y le dijimos, Señor, acá está nuestro mapa, mostranos dónde tenemos que ir en esta ciudad. No había nada en esa ciudad, nada de nada. Y Dios nos mostró como una Y, acá. Bueno, fuimos a ese lugar, no sabíamos nada, no hablábamos chino. Entonces fuimos a ese lugar, oramos, intercedimos, volvimos y le preguntamos a la gente que vivía ahí, nuestros misioneros locales, la gente que teníamos ahí, ¿qué era ese lugar? ¿Por qué el Señor nos había llevado a interceder a ese lugar? ¿Saben lo tremendo de ese lugar? El Señor nos llevó solamente para proclamar la palabra de Ezequiel 37. ¿Cuál es la palabra de Ezequiel 37? Los huesos secos. Es lo único que imagínense un grupo de Argentina ahí, en el norte de China. Lo único que nos llevó el Señor es a proclamar esa palabra. Señor, levanta jóvenes, levanta un ejército de jóvenes de este lugar. Señor, levanta. ¿Saben lo que pasó en ese mismo lugar? Mao Zedong. ¿Saben quién fue Mao Zedong? ¿Sí? Que en China él envió a todas las tropas y que comenzó el comunismo y todo. En ese lugar fueron comisionadas y enviadas las tropas de Mao Zedong hacia toda la China. ¿Cómo íbamos a saber si no hablábamos chino? Si no conocíamos la historia específicamente de ese lugar. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu
Santo, porque Él nos da las armas y nos capacita para esta guerra espiritual y para quitarle el terreno al enemigo. Amén. Amén. Números 13, tenemos un ejemplo claro de lo que es este mapeo espiritual. ¿Qué vemos en Números 13? Cuando son enviados estos espías. Y yo espero que vos seas como estos 2 que volvieron, no como los otros 10. Yo espero que en esta noche seas animado a no ser como los 10 que dijeron, no, está todo mal, no los vamos a alcanzar, mira el presidente que tienen, está mal, mira el euro cuánto sale, estamos mal, así no se puede. Yo espero que no seas como esos, sino que seas como los 2, ¿no? Que no seas como los que dijeron, como éramos como langostas, ¿no? Y así nos miraban ellos, ¿no? Realmente que tengas la visión correcta. Por eso empecé con ¿qué veo cuando veo en esta enseñanza? ¿Qué veo cuando veo? ¿Qué veo cuando estoy mirando la necesidad? ¿Miro lo que no puedo hacer o miro la estrategia de Dios? ¿Miro lo que está en mis manos o miro como lo invisible, mirando lo que Dios puede hacer? Y acá Dios nos muestra un ejemplo claro en Números 13 de cómo conquistar naciones y terrenos en mapeo espiritual. Ve, anda, fíjate cómo son sus habitantes, cómo son, qué piensan, cómo hablan, qué dicen, cuáles son sus valores, en qué creen, para capacitarnos y enviarnos, ¿no? Investigar qué son fuertes, son débiles, son pocos o son numerosos, cómo son sus ciudades, son fortificadas o tenemos los muros, cómo podemos llegar. Mapeo espiritual. ¿La tierra es buena o es mala? ¿Cómo es su cultura? ¿Cómo es? ¿No? ¿A qué te vas a tener que enfrentar cuando vayas? Estuvimos en la selva de Perú y realmente no sé si alguien conoce la cultura. ¿Hay alguien de Perú acá? ¿Alguien que conozca la cultura de algunos lugares de la selva de Perú? Bueno, hay algo que se llama el masato, que es algo que las abuelas lo mastican, ¿sí? Como la chicha que nosotros tenemos en el norte de Argentina. Lo mastican y lo tiran en un bol. Entonces, para entrar a su tribu tenés que tomarlo. Y eso, así te dejan entrar a ese lugar. Y tuvimos un equipo nuestro en ese lugar. Así que estábamos ahí con la fuente de Masato al frente nuestro y era nuestro ticket de entrada para predicar del Evangelio. ¿Qué hacíamos? ¿Lo tomábamos o no lo tomábamos? ¿Qué decisión? Así que ahí el líder dijo, bueno, yo soy el líder, ¿no? Así que agarró la fuente, lo tomó y así, ¿saben lo que hizo el jefe de esta tribu? Ahora son como uno de nosotros, pueden entrar. Y entraron y compartieron el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo es su cultura? ¿En qué creen? ¿En qué piensan? ¿No? Quizás, miren, ahora Dios está levantando muchos misioneros a las clases media alta. Y Dios quizás que nos envíe a lugares así a nosotros. Porque no hay nadie, hay muy pocos misioneros en el medio de los negocios. Muy pocos misioneros compartiendo en esta área. Y quizás algunos de ustedes sean llamados en esta área. Quizás vamos a tener que aprender cómo, porque tienen su propia cultura, ¿no? ¿Cómo son? ¿No? ¿Cómo es su ejército? Si tienen influencia cristiana o no. Si son seguros, si son inseguros. ¿Con qué temas podemos llegar? ¿No? Realmente, ¿cuál es nuestra actitud para hacer este mapeo espiritual? Primero, sensibles para identificar el ambiente espiritual. ¿Qué es lo que se mueve, Señor? Mostranos qué es lo que se está moviendo en este lugar, para conquistarlo en oración primeramente, ¿no? A cualquier lugar donde tú me estés llamando, sea un lugar geográfico, sea una mirada grupal, sea una mirada de influencia social, donde tú me estés llamando, Señor, de todos hacia todos, ¿no? Desde acá hacia las naciones, de las naciones hacia acá. Amén. Ese es su llamado de hoy. Tener discernimiento. Miren, esto es tan clave en el mapeo espiritual y en nuestro llamado en Dios, ¿no? Señor, dame discernimiento. ¿Qué es lo que se mueve atrás para poder ser intencional en mi oración? Un espíritu intercesor, ¿no? Realmente, como nosotros decimos, la intercesión mueve la mano de Dios.
Realmente la intercesión mueve la mano de Dios. Yo me acuerdo, estábamos una vez, estaba un programa de televisión muy famoso de Argentina y estaba hablando un hombre, que él es un hombre de teatro de revistas, que él ha hecho muchas obras, es una persona que tiene una cosa tremenda. Ahí fue 2 años atrás donde comenzó todo esto de la onda, de los gays, de tantas cosas en la televisión. Y yo me acuerdo que estaba mirando la tele y el Señor me dijo, empezá a orar. Y ahí estaba, era un programa de Mirta Legrand, y ella dice, ¿cómo usted ve el futuro de nuestro país? ¿No? Le dice, y ahí el Señor tanto, y dice, yo veo que esto cada vez es más grande y cada vez nosotros vamos a ganar más. Cuando él termina de decir estas palabras, el Señor me dice, ora y reprende ahora. Y yo empiezo a orar y le digo, se cierra tu boca en el nombre de Jesús. ¿Saben qué pasó? No pudo hablar más. Tuvo que ir a un corte en el programa de televisión. La oración mueve la mano de Dios. Amén. La oración mueve la mano de Dios. Si estás mirando la tele y Dios te dice, ora por eso, obedece al Espíritu Santo. No hay nada mejor que obedecer al Espíritu Santo. Si el Señor te dice, obedece ahora, orá por la Casa Rosada, empezá a orar por la Casa Rosada. ¿Qué cosa vas a orar? El Espíritu te va a traer la oración clave, pero espíritu intercesor para el lugar donde el Señor te lleve. Y otro punto, autoridad. Necesitamos caminar en autoridad. Y la única manera o la única cosa que nos da autoridad es cuando no hay pecado en nuestra vida. Lo que nos da autoridad es cuando tenemos una vida consagrada al Señor y no tenemos puertas abiertas. Autoridad, ¿no? Dice Mateo 28 que Él nos ha dado toda autoridad, ¿no? Toda autoridad ha sido entregada, ¿sí? Y estos puntos, para que vos puedas realmente anotarlos. Orar por revelación de Dios, para que Él nos muestre un lugar a visitar. ¿Hay un lugar en tu corazón? Quizás ya está el lugar en tu corazón. Quizás Dios ya lo puso. O quizás es alguna de estas miradas que vimos anteriormente. Quizás Dios ya lo puso. Y si no lo puso todavía, decís, Señor, de las 6.019 etnias que hay, mostrame un lugar. Y seguro te va a mostrar. Porque este es el corazón de Dios. Él nos quiere mostrar. Él quiere hablar en nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos parte de este cambio, ¿sí? Observar y preguntar. ¿Qué veo cuando veo? Señor, cuando estoy mirando. Señor, cuando estoy viendo esto, ¿qué es lo que miro? ¿Sí? Hacer un mapa del lugar, ¿no? Si estás trabajando, como decía en Santa Teresita, ahí tenés tanto para hacer, pastor. Hay tanto para... Nosotros somos de las Heras, vivimos cerca, por eso conocemos el lugar. Hay tanto para hacer, tanto para llevar el reino de Dios, hacer un mapeo espiritual. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué es lo que me lleva? Ahora está el Santa Teresita, está en todos los noticieros. ¿Por qué está en todos los noticieros? ¿Quién vive ahí? Pero específicamente una persona que está siendo juzgada ahora que vivía en el Santa Teresita. La Jackie, muy bien. Bueno, la Jackie jugó al fútbol con Alicia. Alicia es una de nuestras misioneras que trabaja en la cárcel y hasta jugado en el fútbol y le ha predicado. O sea, imagínense, ha tenido la posibilidad de predicar y llegar hasta ese lugar, porque nosotros vivimos cerca de la cárcel de mujeres y estamos trabajando hace muchos años ahí. Mirada social, las cárceles, ¿no? Y ahora el Santa Teresita está, pero en boga, ¿no? ¿Pero por qué? Tenemos que, bueno, Señor, oremos por esto. Señor, ¿qué nos quieres mostrar? ¿No? ¿Sí? Hacer un mapa del lugar y orar por lugares específicos y estratégicos. Ahí en Santa Teresita hay un montón de lugares estratégicos donde orar, donde ir, esquinas que son claves donde ir, orar, ungir, bueno, y lo que el Señor y el Espíritu Santo les muestren, ¿no? Recolectar información y hacer un reporte escrito. Cuando hacemos este reporte, que es lo que pasó en Números 13, ahí el Señor nos va a decir, este es mi proyecto para este lugar. ¿De dónde nacen los proyectos? Del corazón de Dios y de cuando nosotros miramos con los ojos de Dios. Dios quiere mostrarnos. Él quiere mostrarnos qué es lo que hay
en su corazón. Y esta palabra es una palabra muy famosa de Romanos 10, 14, 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Hay una necesidad en el mundo. Hay una necesidad. Y el Señor, Iglesia, nos está llamando a nosotros a ser parte de la respuesta. Ahora, ¿qué vamos a responderle al Señor? Y para terminar, yo quiero que podamos ver un video. No sé si se pueden bajar las luces de este lugar. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta de todo lo que hemos mostrado. El material va a quedar acá con el apóstol para la escuela, así ustedes pueden sacar la riqueza de este material. No sé si hay alguna pregunta, si no, vamos al video. Ahí lo compartimos. Muy bien.